siguiendo un poquitito el pensamiento de Pablo y lo que el autor quiere expresarnos para quedarnos claro, allí en la primera frase del verso 1 del capítulo 3 de Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, necios, sin mente, porque por la manera que ellos estaban actuando, ¿cierto? No guardaba, no tenía sentido común al evangelio que ellos habían aprendido. Dice: ¿quién os fascinó? Es decir, a mí esta palabra me gusta hacer un poquito de énfasis en el sentido es que el pecado deslumbra, ¿cierto? Sí. Satanás nos deslumbra, la tentación nos deslumbra. Y allí dice, como que Pablo dice: guarda, ¿quién os fascinó para no obedecer? Es decir, lo que Pablo está mencionando en ese sentido es la experiencia del cristiano cuando cae. Claro, pero aquí aparece el deseo de salvación por otros medios. Por otros medios. O sea, eran salvos por la fe en Cristo, pero ahora habían encontrado otra manera de salvación y los había entusiasmado. Los había entusiasmado. ¿Por qué? Porque alimentaba su ego, la vieja manera de vivir. Esa vida que tenía que quedar clavada en la cruz volvió a renacer en ellos, ¿no? Volvió otra vez. Es decir, esas cosas que el enemigo de alguna manera trabaja, por eso allí dice que por sus acciones ellos se estaban alejando de la cruz. Exacto, se estaban alejando. Se estaban alejando. Estaban negando la cruz. Y entonces por eso aquí, yo lo que voy es la fascinación. Es decir, el enemigo trabaja de diferentes maneras para fascinarnos. Claro. Para incandilarnos, para allí, me gusta con lo que el autor presenta diciendo, dice un ensalmo. Siempre se habla de la serpiente, ¿no? Que allí hipnotiza a la presa y la deja allí, ¿cierto? En un ensalmo y queda a merced, ¿cierto? Es que fascinarse es estar embobado, estar ciego a otras cosas, ver solo eso. Y que se entusiasma porque eso le va a beneficiar, que eso es mejor. Sí, es cierto. Y agrega entonces el autor, dice: se fascinaron, pero el autor agrega un poquito más diciendo: ya fue presentado, y justamente él utiliza allí, literalmente significa pintado o puesto como un afiche, ¿no? Fue ilustrado, fue plasmado allí, ¿cierto?, en la mente de cada uno de ellos, sí, el mensaje del Evangelio y cómo ellos recibirían viene a mi mente en este momento una idea de que cuando nosotros viajamos, siempre hay carteles, indicadores, en algunos mejores, otros peores, pero siempre hay indicadores. Y si uno tiene un accidente o alguna cosa, por no escuchar el cartel, no tiene justificación, porque el cartel estaba. ¿No es cierto? En alguna ruta he visto un gran cartel cuando uno entra a la rotonda, dice: usted no tiene la prioridad. Pero una advertencia bien clara. El que entra y comete una infracción no tiene justificativo, no tiene cómo salir del paso. Claro. Y acá me da la sensación de que Pablo está diciendo: yo les puse el cartel y lo puse en grande y lo puse bien clarito y ustedes lo entendieron, claro, y ustedes lo saben y lo conocen. ¿Y qué pasa que no le hicieron caso? Y la pregunta es lo que tú me mencionabas en el versículo 3, ¿no? De Gálatas 3:3, sí. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, por las obras. Exacto, por las obras. O sea, habiendo sido justificado por la fe o por la gracia de Cristo, dice: ahora quieren salvarse por las cosas buenas que hacen, o lo que hacen, no sé si bueno o malo, pero cambiando totalmente el enfoque de la salvación o de la razón de ser cristiano. Y Pablo le hace varias preguntas ahí. Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, porque evidentemente por ser cristianos habían sufrido, habían tenido oposición y habían vencido, habían avanzado. Y dice: ¿y ahora? Ahora, lo importante en este sentido es, ahora Pablo tiene que refutar una posición totalmente adulterada de la comprensión del Evangelio, de la salvación por fe, ¿no?
Claro. Entonces él venía diciendo, bueno, entonces hay un solo evangelio. Es decir, yo, apóstol, ¿por qué? Si ustedes tienen duda, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Pero entonces ahora enseguida, para poder refutar, coloca la palabra escritura, ¿no? Exacto. Es interesantísimo que Pablo hace énfasis que no le crean a él. Uh-huh. Él dice las escrituras, que para ellos era importante. Ajá. Las escrituras que había. Entiendo que lo que se estaba refiriendo él ahí eran los primeros 5 libros, los libros de Moisés, Uh-huh. porque Moisés para los judíos era importante y las escrituras eran también importantes. Era lo único que tenían ellos. Era lo único que tenían, no había... Estaban en ese tiempo, estaba todo el Antiguo Testamento y el mayor énfasis se hacía al Pentateuco, los 5 primeros, por el tema del inicio, y también y le menciona 2 cosas, le menciona escrituras y le pone un ejemplo, ¿no? Claro, Abraham. Es decir, el padre de la fe. Es decir, todos venimos es decir, dos referentes que son autoridad suprema. Exacto. Para el pueblo justamente cristiano, para el pueblo de Israel, ¿no? Y para los judíos justamente cristianizados. Así que bueno, allí yo digo qué importante es entender esto, en el sentido muchas veces queremos decir, bueno, yo gané. No, acá claro. Pablo dice, él se retira claro. su toma interpretación, toma distancia y dice, ahora va la Escritura y Abraham. No claro. soy yo. Lo interesante es que Pablo va a lo que ellos consideraban importantes o provenientes de Dios. Uh-huh, uh-huh, qué bueno. A lo que ellos consideran autoridad. Autoridad. Uh-huh. Ya que no lo consideraban a él, porque él había tenido Exacto. que justamente mostrarse, decir, yo soy apóstol. Si dudaban de él como autoridad, él dijo, bueno, está bien. Ah, qué bueno. No soy yo la autoridad, vamos a la Escritura. ¿Qué dicen? Y si las Escrituras dicen lo que ustedes hacen, está bien, y si no, cambiemos. Y los lleva a la Escritura y cita, y Pablo ahí en Gálatas 3 hace una cantidad de referencias al Antiguo Testamento. Uh-huh. Yo me puse a pensar que nosotros estamos mirando desde aquí para atrás. Sí. Y es muy fácil. Pero hasta Pablo era diferente, porque aparentemente la carta a los Gálatas fue la primera, o una de las primeras escrituras del Nuevo Testamento. Uh-huh. Quiere decir que no había ni evangelios, ni Apocalipsis, ni nada. Uh-huh. Y él le dice, bueno, está bien, yo les escribo esto para amonestarlo, pero vamos, y uh-huh. cita al Antiguo Testamento como referencia de autoridad y de fe. Y qué lindo que es que frente a esto uno puede comprender que el Nuevo Testamento está cimentado en el Antiguo. Claro, está. Es decir, ahí está la concordancia de la unidad bíblica en todo, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tener el Nuevo Testamento sin el Antiguo es vivir en el aire o estar colgado de la nada. El autor coloca algo que dice allí en la última parte del primer párrafo del día lunes. Dice, de hecho, Gálatas 3:6 a 4:31 está compuesto de argumentos progresivos basados en la Escritura. Qué lindo que nosotros podamos entonces tomar este ejemplo, ¿no? de Pablo. Es decir, cuando nosotros tenemos que en cierto sentido refutar o comprender una enseñanza bíblica, que podamos tener justamente este ejemplo, ¿no? Que está aquí escrito. Muy pocos ejemplos tenemos escritos, ¿cierto? Así tan sistemáticos, con toda redactado así progresivamente, cómo va llevando para dar una respuesta, ¿cierto? A ese mensaje que en cierto sentido estaba preocupando y estaba confundiendo un poquitito a la iglesia de Gálatas. Usa el pensamiento lógico, va de lo conocido a lo desconocido. Uh-huh. Realmente para que la persona no se pierda, no encuentre un vacío. Uh-huh. Bueno, qué lindo. Y entonces con esto vamos de a poquito aprendiendo un poco más de lo que Pablo quiere decir y cómo nos enseña a cómo también nosotros decirlo.